Muy buenos días tengan ustedes, bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este domingo 17 de mayo les damos la más cordial bienvenida y agradecemos todos sus comentarios, agradecemos que nos visiten y que estén con nosotros cada domingo reflexionando sobre estas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Hemos estado a lo largo de esta semana hablando acerca de mujeres de influencia, y el pastor Arturo el domingo pasado nos hizo favor de introducirnos a otra mujer de gran influencia dentro de la vida espiritual, de la vida de la iglesia e incluso de Israel, que fue nada menos que Ana, ¿verdad? La mamá del gran profeta Samuel. Cuando estudiamos su vida, obviamente, hay muchas cosas que uno puede rescatar y uno puede aprender de lo que fue su experiencia. Y el día de hoy, yo quisiera que pues nos enfoquemos en algo que a mí siempre me ha llamado la atención con respecto a ella, y es precisamente lo que podríamos decir ahora o llamar ahora como el manejo de la desesperación. Sé que tú y yo en alguna forma hemos estado desesperados por algo. La desesperación es una reacción normal, natural, que viene a nosotros, pero que viene de una manera como negativa. La desesperación es ese sentimiento de sentir que, de pensar, de sentir que ya no hay esperanza para nosotros, que todo está perdido. ¿Cuántas veces no hemos pasado por estas situaciones? En ocasiones es porque hemos perdido un trabajo, o porque nos hemos enfermado, o porque hemos perdido a un ser querido, o cualquier que sea la situación, ¿verdad?, que nos lleve a pensar que ya no hay esperanza. Entonces lo que vemos adelante de nosotros es un panorama completamente negro, sombrío. Y pues la pregunta es cómo podemos nosotros manejar esto, cómo podemos nosotros pensar en salir adelante de la desesperación. Bueno, en su lucha con la desesperación, Ana nos da un gran ejemplo. En primer lugar, ¿verdad?, cuando empezamos a estudiar la vida de Ana, nos hace pensar que lo primero que tenemos que hacer es entender perfectamente qué es la desesperación. Y cuando vemos la desesperación, a mí me gusta verla en los tres tiempos, ¿verdad? En pasado, en presente y en futuro. Cuando nosotros vemos la desesperación, nosotros generalmente nos sentimos heridos, lastimados por cosas que pasaron. Es decir, volvemos al punto, ¿no? Hemos perdido algo, perdimos el trabajo, perdimos a un ser querido, y todo eso de pronto se nos agolpa, ¿no? Se nos viene encima. Y todo ese pasado nos ata, nos amarra. Cuando nosotros leemos la historia de Ana, nos encontramos precisamente con esa situación. Ana se encontraba amarrada por todo su pasado, y el pasado básicamente era el hecho de que no podía tener hijos, pero no solamente era eso, ¿sí? Era el hecho de que había gente que había estado durante tiempo duro y duro contra ella, y nos referimos básicamente a su rival, a Penina, la otra esposa de su esposo. Y lo triste del asunto era cómo las palabras de Penina, las actitudes de Penina habían logrado hacer que Ana viviera toda una experiencia de tristeza. Podríamos decir, Ana estaba triste de tiempo atrás. Todo lo que ella había vivido le hacía pensar que ya en el presente ya no tenía nada más que hacer. Lo único
que le quedaba a Ana ya en el presente ahora es lo que nos dice aquí el versículo 7 y versículo 10 del capítulo de primero de Samuel, ¿sí? Que era ¿qué? Llorar, tirarse a la desgracia. Entonces, el pasado, el haber estado aguantando la crítica, el insulto, la maldad de Penina, le llevaba a ella ahora a un presente de tristeza. Yo creo que usted y yo hemos vivido esa experiencia de estar desesperados, en donde hasta el hambre se nos va. No queremos comer, no queremos, ni siquiera podemos dormir. Estamos en la cama y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. El pasado nos oprime en el presente y nos lleva precisamente a esas actitudes. Llorar, no comer, falta de tranquilidad. ¿Y cómo vemos el futuro? Bueno, pues el futuro en la desesperación se mira como una incapacidad para actuar. O sea que, por lo que me pasó en el pasado y lo que estoy viviendo ahorita en el presente, yo ya no sé qué voy a hacer mañana. Y eso me desespera, eso nos lleva a una ansiedad inmensa. ¿Por qué? Porque no veo un futuro seguro, porque no veo un camino a seguir. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Seguiré viviendo esa desesperación? ¿Seguiré viviendo en este dolor? ¿Seguiré con este problema sin solución? Esto precisamente es lo que nos hace llegar a perder la esperanza, por eso se llama desesperación, ¿sí? Perdemos la esperanza. Por si no fuera poco, ¿sí? Una vez que nos damos cuenta de lo que es esta desesperación, esta falta de paz, esta falta de esperanza, ¿verdad? Tenemos también que entender que no toda la gente nos va a comprender. Cuando entendemos, cuando leemos la historia de Ana, nos damos cuenta de que su esposo no comprendía lo que le pasaba. Ese dolor de no poder tener un hijo, para ella era todo un insulto, una afrenta. Y Elcana, cuando veía la tristeza, no logró comprender, no logró tener empatía en ese dolor de Ana. Su frase, ¿verdad?, que ha sido muy criticada y expresada de diferentes formas, nos muestra básicamente esa falta de comprensión. Cuando le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo sé que lo que él quería era consolar a su esposa, pero usted y yo nos hemos dado cuenta de que por muy buenas que sean las intenciones de la persona, jamás van a entender lo que está dentro de nosotros. No van a entender lo que está sufriendo nuestro corazón y no van a entender lo que tenemos hacia adelante. Pues eso es lo que le pasaba. No solamente no comprendió su esposo lo que le pasaba. Cuando Ana se va a orar, el mismo sacerdote ignora lo que le está pasando. No sabe. Elí llega y la confunde con una mujer ebria. Y notemos, ella estaba buscando paz en el Señor. Es decir, la gente que está a nuestro alrededor no va a poder comprender lo que está dentro de nosotros. Es más, me atrevo a decir que ni nosotros mismos lo podemos comprender. ¿Por qué? Cuando vemos la acción de Ana, ¿verdad? Sí vemos una persona que le había pedido a Dios un hijo, pero ella no era capaz de expresar esa misma necesidad delante de la gente. ¿Sí? Su esposo sabía lo que le pasaba, Elí no lo sabía, pero ella, incluso cuando le dice a Elí lo que le está pasando, no tiene la habilidad para explicarle exactamente qué es lo que le sucede. Ella simplemente habla de atribulación de espíritu, habla de congojas, habla de aflicciones, pero no es capaz
de expresarle a la persona que está afuera lo que ella estaba sintiendo. Y hermanos, eso nos pasa a nosotros también, a ti y a mí. La gente no me comprende porque no sabe lo que me está pasando, ¿verdad? Pero a veces ni nosotros mismos sabemos lo que nos está pasando. Y no podemos decir, esto es el problema básico, ¿sí? Aunque ella sí lo sabía, porque había pedido a Dios un hijo. Así que fíjense, cuando estamos en estas situaciones de desesperación, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí es donde entra la lección que Ana nos da, ¿sí? La lección que Ana nos deja es esta, ¿no? Busca refugio en el Dios de Israel. Busca refugio en Jehová, busca refugio en nuestro Dios soberano. En el versículo 11 del capítulo 1 de segundo de Samuel, primero de Samuel dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana entonces empieza a orar y empieza a buscar al Señor. Dice el versículo 10 que su alma llena de amargura, ¿verdad? Oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué es lo que Ana nos enseña? Lo que nos enseña Ana, queridos hermanos y hermanas, es que la única ruta, la única vía que tenemos nosotros para vencer la desesperación es nuestro refugio en Dios. Es llegar delante de Dios con toda esa confusión que hay en nuestra mente, creada por nuestra situación, creada por la incomprensión que nos rodea. Llegar con todo eso y buscar refugio en nuestro Dios. Ese refugio, ese consuelo que solamente Él nos puede dar. Fíjense que este es el mismo concepto que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos enseña. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, por nada estéis afanosos, o sea, desesperados, ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en ruego y acción de gracias. ¿Sí? Ahí tenemos precisamente el consejo. ¿Qué debemos hacer? Buscar refugio en Dios, en oración, en ruego, pero anticipando lo que Dios va a hacer y dándole gracias porque nosotros nos hemos refugiado en Él. ¿Cuáles son las consecuencias de buscar el refugio en Dios? Dice el versículo 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú y yo, en nuestros momentos de desesperación, de angustia, de ansiedad, de tristeza por lo que está pasando y que ni siquiera lo podemos comprender, si en esos momentos nosotros buscamos a Dios con oración, Él sí nos va a entender. Puede ser que no nos entienda nuestro papá, nuestra mamá, puede ser que no nos entienda nuestro esposo o nuestra esposa, ¿verdad? Puede ser que no nos entienda el compañero, es más, ni el pastor de la iglesia me va a poder comprender. Pero Dios sí nos puede comprender. Y esa comprensión de Dios es la que va a quitar el afán de mi vida y va a traer paz a mi ser. Así que, hermanos y hermanas, yo les quiero dejar precisamente ese pensamiento ahora. Estamos pasando por momentos de desesperación, de tristeza, de angustia, de ansiedad. Pongámoslo todo en las manos de Dios, con oración, con ruegos, pero también con acción de gracias, anticipando lo que Dios va a hacer por nosotros. ¿Les parece? Ahí les dejo el pensamiento y que Dios nos guarde y nos dirija. Padre, oramos que tú guardes nuestro corazón en paz y nos dirijas en todo. En nombre de Cristo.
Amén. Bendiciones y nos vemos la semana entrante aquí.